¿Listo? ¿Prueba de sonido? Listo. Muy buenas tardes. Hola. Hola, hola. Nos encontramos. ¿Listo? Listo. Estamos. Ya. Transmitiendo. Hola. Sí, ya estamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Una vez más aquí transmitiendo para Charla de Libros. En este día 30 de 30 de mayo. 30 de mayo, para hacer una charla tan esperada y tan ansiada Tan y tan anunciada y planeada, con sí, mucho sobre tiempo, todo. pero por fin pudimos coincidir sobre Alejandro Jodorowsky. Un saludo antes que todo a nuestros amigos que nos ven diferidos o que nos están viendo en este instante. El día de hoy Daniel tuvo que salir de gira de trabajo, ya saben, esto de trabajar con el presidente pues le obliga la cuarta transformación le ha seguir obligado haciendo esta cuarta transformación de su bolsillo. Entonces buenas tardes. Nos va a estar monitoreando desde no sé, de algún lugar. Sí, no, la verdad no, desconozco. Del norte del país, pero pues un gusto, un saludo, Daniel, cuídate, que te vaya muy bien. Saludos a Paco, que debe estar recuperándose todavía, pero bueno, también un saludo fraterno, Paquito. Eva, que posiblemente nos está viendo ya a esta hora en algún lugar de aquí del Distrito Federal, creo. Y a todos los amigos que regularmente nos acompañan, que nos siguen. Y que en este tiempo también han colaborado en el grupo de Charla de Libros con algunas charlas. Yo he estado un poco ausente por cuestiones también de trabajo, pero bueno, estamos retomando aquí trabajito y con mucho gusto y con ganas de estar con ustedes platicando. Muy bien. Exacto. Pues muchas gracias y bienvenidos otra vez, Charla de Libros, aquí al Primal Studio. Como saben, bueno, pues nosotros estamos enfocados mucho en el programa cultural Share, entonces, bueno, esto es parte de una de nuestras iniciativas, que es todo acerca del acervo y lo transdisciplinar. Entonces, pues bienvenidos y bueno, y yo qué más gustosa de compartir con Javier este tema, ¿no? Bien, Daniel, ya anda vivo, ¿sí? Está desde Ciudad Valles, ¿sí? Valles, San Luis Potosí, a 40 grados. ¡Ay, qué fuerte! Pues aquí no tenemos mucha envidia, porque aquí estamos casi aquí igual. Se siente feo, pero aquí no es como por 32, pero 40, pues sí, ha de estar bastante complicada la vida allá. Pues bueno, un abrazo, está conectada también Giovanna Ávila, un abrazo, Giovanna. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta charla. Sí, ¿te parece? Me parece muy bien. Yo quiero comentarles, Alejandro Jodorowsky fue, yo creo que uno de los primeros artistas, y llamo en el término completo del artista, no solamente del director de cine, del escritor, del de teatro, del actor, sino el artista completo, que yo tuve contacto allá por nuestros años de la prepa. Sí, nuestras mocedades. Nuestras mocedades de la prepa, estudiando fotografía. Recuerdo mucho haber tenido contacto primero con la película de Santa Sangre, y ese fue el camino que me inició a mí con Alejandro Jodorowsky. Yo debo decir que al Alejandro Jodorowsky escritor, por mucho tiempo lo desconocí, fue gracias a Blanca que lo conocí como escritor en un libro que ahorita va a presumir ella, cuando me lo mostró, y yo lo conocí a Alejandro más como un escritor de tarot, para empezar. Exacto. Después ya el tiempo y las ganas de conocer de él, pues bueno, fue llevándonos a toda la obra, que es una obra muy vasta, es un escritor. Yo creo que pues tiene alrededor de 40 libros publicados. 40 más o menos, pero es primero, desde muy joven, desde que sale de Chile, en Chile, que va a estudiar a la universidad, que empieza a estudiar filosofía y psicología, empieza como un actor, ¿no? Como un mimo. Sí, como mimo, también trabaja los principios de lo que ahora conocemos como performance, que en ese entonces se llamaban los happenings. Entonces ese fue también como su modo de empezarse a integrar y a conocer, y además a conocer gente muy importante, ¿no? Viaja a Europa, llega ya cuando el surrealismo ya está muy en sus últimas, y entonces comienza a hacer algo diferente.
basándose también en lo que era el surrealismo, pero entonces empieza con los artistas que conoce allá, con Arrabal, empieza entonces a trabajar más sobre lo que ellos le llamaron el movimiento pánico, ¿no? Entonces ya con eso empezaron a hacer sus estatutos sobre lo que era, y realmente de lo que ellos hablaban en el movimiento pánico es dejarse llevar por todo lo contrario, ¿no? No es tampoco un movimiento anarquista, pero también buscando, y eso es algo que también lo ha siempre tenido presente Jodorowsky en todo su trabajo, sobre la iniciación y el crecimiento del ser y el despertar de la conciencia. Y así es como llega a México al final desde los 50. En los 50, en 1959, llega a México. Él tiene una obra muy vasta, yo creo que empieza como actor, ¿no? Con esta parte del movimiento pánico, como poeta, luego ensayista, escritor desde un principio, escritor de teatro. ¿No? Él es primeramente un actor y escritor de obras de teatro, que es precisamente lo que nutre este movimiento pánico, que alguna de sus esposas dijo que no era pánico, eso era salvajismo, pero en buena onda, ¿no? Sí, para interpelar al público de manera fuerte, poderosa y provocar cambios y transformaciones. Exactamente, ¿no? Muy provocativo. Entonces, después, posteriormente, él se asalta al cine, ¿no? Han dicho varios de gente que trabajó con él en el cine, que cuando dirigió El Topo o La Montaña Sagrada, él sabía lo que quería, pero no sabía dirigir las tomas de la cámara, no sabía de momento, o sea, no tenía toda esa parte del director que sabe específicamente pedir planos y cómo montar en un dolly una cámara, pero sabía lo que quería, ¿no? Y además se trabaja con gente muy importante. Digo, de aquí de Moctezuma, no recuerdo bien ahorita su nombre, de este director, fotógrafo de cine. Salvador Corquiri, con el que trabajó. Y además Alejandro Jodorowsky era escritor, guionista, actor, toda su familia actuaba. Él diseñaba todo el arte de sus películas, ¿no? En La Montaña Sagrada, altamente recomendable, porque además como tenía un muy buen presupuesto auspiciado por, dicen que John Lennon, sí, le dio mucho dinero, pues el arte es bastante, pues muy bien trabajado, y de ahí lo lleva a otro trabajo también muy fallido, ¿no? Que yo creo que ya fue su último intento de películas así tan vastas, que se quedó con ganas de hacer Dunas. Por ahí si tienen oportunidad, búsquenla, está seguramente en los sitios como Cuevana o en estos sitios de internet donde se pueden descargar películas piratas, o por supuesto. Está este documental que se llama Las Dunas de Jodorowsky, y está súper interesante, porque entonces ahí hablan de toda la gente que reunió para ese proyecto. Solo se quedó en proyecto. Trabajó con el guionista de Alien, trabajó con H. Giger, que fue el dibujante y el creador de Alien, trabajó con el dibujante de las naves espaciales de George Lucas en Star Wars, trabajó con el caricaturista Moebius, francés, con el que después desarrolló otros cómics, ¿no? Porque dentro de sus temáticas como escritor tiene también un cómic de ciencia ficción que se llama Incal, también muy recomendable. Sí, y ese Alejandro Jodorowsky, cuando llega a México, decía que él era, bueno, desde esta visión muy pragmática y muy interpeladora de lo social, del ser humano, de su integridad, pues no era un creyente, yo no podría decir que detestaba la fe, pero no era un practicante y no era un creyente de cosas. Cuando llega a México, y se dice que cuando tiene el contacto con Pachita, esta curadora, sanadora, chamán, ¿cómo le podríamos decir en México más, de una forma más clara? Pues chamana, ¿no? Una bruja, en términos llanos. Entonces dice que lo cambia completamente la visión de Alejandro,
que se transforma en un Alejandro que cree en lo que no era lo palpable, y desde ahí inicia este camino hacia o lo otro Alejandro, el Alejandro mago, el Alejandro chamán, el Alejandro que tiene otra parte de la obra y otra faceta desde la psicomagia, y antes de llegar a eso también desde el tarot, ¿no? Entonces tenemos este Alejandro, primero artista, creador de las letras, creador de teatro, creador de cine, y luego el Alejandro místico, y luego el Alejandro tarotista, que también tiene obra publicada en esas áreas, y es una obra también bastante extensa. De hecho, le comentaba del libro del que habla Javier, es este libro que se llama Evangelios para Sanar, del cual tengo la suerte de tenerlo autografiado por el maestro en de la presentación de la primera edición aquí en México. ¿En qué año fue? Pues está mal decirlo, pero ya no me acuerdo, pero la edición es de 1996. No recuerdo si yo lo vi en el 96 o posteriorcito, pero por ahí debió de haber sido, es la primera edición. Este libro es resultado de unas conferencias en una universidad francesa, ciudad en la que él durante mucho tiempo, no sé si lo sigue haciendo, el señor tiene ya 90 años recién cumplidos, todas las tardes, 2 veces por semana, iba y leía el tarot gratis. En un café. Entonces, mediante esas pláticas o consultas que iba la gente a que le leyera el tarot, y él lo dice tampoco como leer el tarot, es como un juego, como echar el tarot, bueno, va conociendo mucha gente y se da cuenta de las problemáticas constantes que la gente le va presentando, porque mucha gente va a que le lea el futuro, a que le diga por qué no encuentro el hombre de mi vida, cómo me hago rico, las constantes en el ser humano, ¿no? Y a raíz de eso, entonces él empieza también a tomar como, agrupar estas consultas, y también sobre la familia de los consultantes, y entonces él empieza a desarrollar genealogías, que le llama, son los árboles genealógicos psicológicos de una persona, lo que era mi abuelo, lo que era mi madre, si yo me llamo igual que mi mamá, si mi mamá se llama igual que su mamá, eso ya tenemos una marca. No es el único ni el inventor de ese método Jodorowsky, ¿no? O sea, es un tema bastante amplio, pero bueno, a raíz de eso, entonces él empezó a generar temáticas, y dice, él es un judío no practicante, pero él se ha desarrollado en el mundo occidental, que es una cultura judío-cristiana, muy metido en la cultura oriental, asiduo de la filosofía zen. Entonces hace pues interpola, ¿no?, estas ideas, y a través de la Biblia, una Biblia ecuménica, él empieza a generar modelos, ¿no?, de personalidades comparadas con la Biblia a partir del tarot. Entonces, de eso trata el libro de Evangelios para Sanar. Es una nueva lectura de la Biblia a través del tarot. Sí. Correctamente dicho. Así es. Y bueno, se nos adelantó Blanquita a la cereza del pastel de esta firma de Alejandro Jodorowsky, pero bueno, qué envidia. Y bueno, pero eso precisamente que comentábamos, es cuando llega a México. Él lo ha dicho, México lo empieza a transformar, hace sus primeras películas aquí, ya con esta visión del pánico, del movimiento pánico, Fando y Liz, que pueden ver algunos cortos en YouTube, no está completa. No sé, ¿sabes dónde está? Yo la he visto completa, la compré en el centro, en estos de piratas, que en el Chopo seguramente la encuentran. Yo la compré fuera del Metro Allende. Sí, ahí también yo la compré. Ahí está Fando y Liz, con una colección de la del Topo y La Montaña Sagrada. Las 3 películas están ahí, pero en YouTube no está, pero bueno, es una película en blanco y negro. En blanco y negro. Empieza a ser la parte más dura y fuerte de la tristeza, del abandono. No les vamos a platicar. Sí, tienen que verla. Se habla del amor y la problemática, pues, del ser humano, porque siempre ese es como su punto, ¿no? El crecimiento espiritual o el crecimiento personal, sin
tampoco sin azotarnos en la onda religiosa, ni de sectas, ni mucho menos. Por eso tiene también tantos detractores, pero yo creo que Jodorowsky es un autor que podemos ver con diferentes lecturas, ¿no? Si lo quieres ver desde la rama artística, desde la rama psicológica, desde la iniciación, ¿no? O sea, estuvo en contacto con muchísimas, con diferentes trabajos, con teorías, ¿no? A través de que tenían que ver con el desarrollo humano. Y de hecho lo reflejó en su obra. En la siguiente película que hace en México, que es El Topo, bueno, ya empieza también una serie de cuestionamientos. Ahora, todas estas películas ahora se han vuelto cine de culto, son parte del siglo XX, al término del siglo XX, cuando él ya vive en Europa. En América se empieza a hacer un movimiento a favor, se puede decir, de ver su cine, de ver su trabajo. Y curiosamente en Estados Unidos es toda su obra que hace en México, lo que él dice, sus 4 películas, que son sus películas, porque las demás trabajó por encargo o no siendo respetado como artista. Se llama o se le conoce como el cine de culto, una parte ya de su cine que entró al cine de culto, ¿no? Entonces, que todo artista, y sobre todo en Estados Unidos, se le ha vuelto representante de la contracultura. Entonces, es interpelador la obra, ¿no? En la tercera película, que es La Montaña Sagrada, en esta película incluso está documentado, trabaja con Ichazo, la forma en que va poniendo los personajes y como va contando las historias de los personajes es con base en el eneagrama. El eneagrama tiene que ver ahí con Gurdjieff, que fue el que lo saca de los sufis allá de Oriente y lo pone en circulación precisamente en esta década de los 50, 60, en donde se va descubriendo, o es a través de 9 personalidades, vas descubriendo cómo son y cómo somos cada uno de ellos. Bueno, él estaba con uno de los discípulos de Gurdjieff aquí en México, que uno es Claudio Naranjo, el otro es Ichazo, que tiene muchos libros sobre el eneagrama, que es bastante respetado el eneagrama ahorita desde la visión psicológica y además terapéutica. Él es La Montaña Sagrada, la trabaja de esa manera. Entonces ya es alguien que va buscando desde una forma de que el cine no solamente interpele, ayude, transforme al ser humano. La parte curativa, ¿no? Él habla mucho del arte como un medio de curación, ¿no? Eso es otra cosa, y es una inquietud que él siempre lo manifiesta, ¿no? Por eso también sus actos psicomágicos tienen mucho que ver con eso, ¿no? También de la parte terapéutica. Sí, Fando y Liz, cuando se presentó en el Festival de Cine de Acapulco, lo que el Indio Fernández lo sacó a balazos. Lo sacó desenfundó la pistola, no le tiró balazos, ¿no? Entonces, sí, es Alejandro que se ve en las diferentes facetas. Él, en la época de Luis Echeverría, que es precisamente cuando está haciendo La Montaña Sagrada, es cuando tiene que huir de México, porque iba a grabar una escena frente a la Basílica de Guadalupe, a donde tenía que pasar un camión con 40 cuerpos ensangrentados. Entonces, cuando ya están preparados los actores, eran cuerpos desnudos, y van saliendo hacia la escena, es cuando empieza, el pánico, y es acusado de que estaba haciendo misas negras, de que, imagínense frente a la basílica lo que sucedió después, y esto enoja abiertamente y se lo dicen, en una entrevista lo dijo, el secretario de Gobernación le habló, le dijo, oye, pues ya prácticamente el presidente se enojó. En la noche tenían los agentes de gobernación, dice él, los halcones, no sabemos si los halcones, pero alguien lo fue a amenazar y tomó sus cosas y se fue. La película no se termina en México, se termina en Estados Unidos con el financiamiento de John Lennon. De John Lennon, pues como el manager, ¿no? Es el que da el nombre, es el prestanombre, es el manager. Por aquí tenía yo anotado, Alan Klein, ¿no? Sí, es el que da el prestanombre. George Harrison fuera, él tenía que ser el actor, y él quería hacer un plano de una parte de atrás del cuerpo que tenemos todos los seres humanos, por donde salen nuestros residuos. Y entonces Harrison se negó, y ahí cambió el escenario. Y él regresará a México a hacer una película más,
que es la de Santa Sangre. Santa Sangre, ya en los 80s. En los finales de los 80s, que yo creo que sería uno de los antecedentes del cine gore, incluso, sí. de este movimiento un poco en este lugar del surrealismo, que pues él también, siendo parte de este movimiento, regresa a este México en transición, este México en crisis, a construir una película que pues también, esa sí está completa en YouTube, en inglés, entonces véanla, es muy recomendable. Y todavía sigue siendo este Alejandro que choca con, sí. los estereotipos, que choca con la parte de la moral, de la sociedad, y a partir de ahí prácticamente ya no volvió casi a hacer cine hasta La danza de la realidad. La danza de la realidad y La poesía sin fin. Creo que esa fue su última Tengo ganas película. de verla desde 2019. Ajá, y fíjate que a mí ya no me dan ganas. No sé, porque además, por ejemplo, cuando estaba haciendo La danza de la realidad, lo que sí lo seguía mucho, y tenía la financió con un Kickstarter. Entonces él hizo su publicación en internet y pedía que la gente donara, y tenía unos regalos muy bonitos, porque mandó a hacer dinero, unos billetes del Topo, ¿no? Entonces era así como el dinero en el país del Topo, ¿no? Estaban muy padres los regalos, pero como que me saturé un poco y dije, no, creo que estas películas ya, porque de cualquier manera siempre tienen la misma dinámica sobre la onda iniciática, entonces como que ya el tema ya no te chicó. Ya no me chocó, porque aparte él lo dice también, o sea, son autobiográficas. La danza de la realidad es una película. A mis papás y a mis ascendentes, y esta es para ir con mi familia, la de Psicomagia. Sí. Bueno, y ahí viene, en este momento también, ya pasamos el actor, o el director de cine, esta parte creativa que se da en México, que es lo que, vuelvo a repetir, lo que él dice, son sus películas, cuando pudo trabajar con libertad, y luego en Europa está el Alejandro artista, el Alejandro diseñador de cómics, el Alejandro tarotista, y luego el Alejandro psicomago. Pero platícanos algo de los cómics que tú sí tienes. Bueno, de este que tengo aquí, este libro se llama Fábulas Pánicas, a lo mejor por ahí lo han visto, y en los 60, durante 2 años, a finales de los 60, por aquí debo de tener el dato, a partir de 1960, él empieza a publicar en El Heraldo todos los domingos una fábula pánica. Entonces, después de muchos años, por fin pudo él obtener los derechos de esas hojas dominicales, y las publicaron en un libro, se las publicó Grijalvo. Entonces, está bien interesante porque, además que él hizo todos los dibujos, todo está dibujado por él, son cuentos, es un cuento cada domingo. Entonces, obviamente, pues sí tiene esta onda de que llega el alumno con el maestro y le pregunta, maestro, ¿qué estoy haciendo? Y el maestro se va y no le contesta, ¿no? Y de aquí dice, y regresa la siguiente semana, maestro, ¿qué estoy haciendo? Y el maestro se da la media vuelta, se va y no le dice nada, ¿no? Y ya al final, maestro, es que, ¿qué estoy haciendo, no? Y el maestro le contesta, es que más bien dime tú qué quieres hacer. Entonces, ese tipo de fábulas y de cuentos basados también en su conocimiento, que también tuvo aquí contactos con un maestro japonés, Zen. Entonces de eso tratan estas fábulas, y a mí, digo, en lo personal me gustan mucho, y me gustan mucho también desde la parte pues artística, porque están todos dibujados a mano, coloreados, y está bastante interesante. Y pues no sé cuántas si lo hayan visto por ahí, pero de muy fácil acceso a este documento. Bien, aquí un saludo a Luis que nos está viendo desde Sinaloa. Bueno, ahorita debe estar un poquito más arriba, más al norte de Sinaloa. Primal, Guillermina Hernández, que nos pregunta, ¿cuál es el libro? ¿Cuál libro, Guillermín? ¿De cuál de todos los que por acá de los que hablamos? Porque tenemos varios. Tenemos varios, mira, por acá hay más. Es que somos fans, somos fans. Y otros más que se nos quedan por allí y que están
los de Psicomagia, que están en PDF, en fin. Y Daniel nos comenta que en la entrevista con Olayo Rubio sí fue donde dijo que Lennon le dio $1 millón de dólares para acabar esa película. Saludos, Reina Roja, estamos muy bien, ¿cómo te va? Y sí, bueno, si se fijan, Alejandro Jodorowsky tiene, no es una etapa exclusiva, o sea, al mismo tiempo que está haciendo cine, está haciendo teatro, montó en México el juego que todos jugamos, que ha sido la obra con más años en cartelera, y ahorita está otra vez. Sí, sigue, duró sin acabar temporada, sin cerrar temporada, creo que más de 24 años, 28 años, una cosa así. Claro, seguramente hubo cambios de actores, él ya no actuaba, obvio, pero sí, o sea, hacía teatro, escribía, hacía cine, hacía poesía, hacía esto en el Heraldo, y tenía también sus viajes iniciáticos, de los que también ha platicado, ¿no? Aquí en México, y después ya en Europa es exactamente lo mismo, lo que sí fue que dejó de hacer cine. Entonces siguió más desarrollándose con la vida en el tarot y más en el terreno de la psicomagia y trabajando con Moebius, con de dibujante Jean francés. Giraud, no sé cómo se pronuncia, Giraud, que es Moebius, haciendo, pues, ¿qué será? Más de 40 cómics. Sí, libros, muchos títulos de cómics. Este cuento de Ical es, pues, y tiene muchos años que empezó con esta historieta. Yo creo que incluso a finales de los 70 empezaron con esta historieta. Es sobre, digo, toda relación con la realidad o con las historias que conocemos, pues yo creo que no podría yo decir que son fusiles o como sea, pero bueno, es una historia de ciencia ficción, entonces es un policía y su vida diaria, pero con un sentido iniciático, ¿no? Que es el hecho de la historia de lo que va el cuento de Ical en un mundo distópico, viaja entre los planetas, está en la Tierra también, entonces es un cuento muy muy vasto. Y sí, no sé cuántos números son, pero son bastantes. Sí, yo la última vez que vi, pues eran creo que más de 40. Es también valioso, se ha publicado en varios idiomas, principalmente en francés, en italiano, en español, obvio, en inglés. Y es un artista en el cual, bueno, también ha diseñado tarots. Sí. Con Marilyn Manson. Me recuerdo una entrevista que decía que un día estaba él dormido en la madrugada, 3, 4 de la mañana, no sé, pues en la madrugada suena el teléfono y dice, claro, contesto, y una voz allá perdida en el infinito me dice que si soy Alejandro Jodorowsky, pues quién fregados es, ¿no? A mí molestándome a esta hora, y pues que le dice que es el Marilyn Manson. Y pues se pone a platicar. Y una de las facetas de Marilyn es que también es un artista plástico. Sí. Y quedan de acuerdo, según lo que dicen, en diseñar un tarot también. Entonces, ahí está un poco la profundidad también del artista que crea iconográficamente una serie de imágenes que van a describir personalidades, ¿no? Él se asume, decía, con la carta de loco, ¿no? Para los que hayan visto, para los que tengan una afición. Entonces, toda la parte descriptiva que tiene cada carta del tarot es interesante también verlo, no solo por la personalidad que refleja, sino por lo que puede uno descubrir. Sí, y por lo que él menciona, él habla del tarot como si fuera un alfabeto. Entonces, él lo describe para una lectura más sencilla, es como trabajar con un alfabeto en el que tú vas jugando con las cartas y en el momento en el que las descubres habla de algo, es una frase, ¿no? Él lo ve así, no te adivina el futuro, ¿no? Habla más sobre tu presente y de eso va el trabajo de tarot que él hace. Sí, lo ha dicho, ¿no? En entrevistas, porque Alejandro tiene una gran cantidad de entrevistas, ahora sigue dando entrevistas, ahora él transmite junto con su última esposa, Pascal,
que es artista plástico, pintor, que también ahora ya él pinta, ¿no? Y se dice, y lo dijo hace poco, se descubre como un pintor que siempre había querido ser pintor, pero que por esta represión desde su familia, sobre todo desde la madre, no lo pudo hacer. Entonces el pintar le trajo una terrible depresión. Entonces, ¿cómo desde esta parte de la obra plástica, ahora él como pintor, pero también como escultor, una nueva faceta, también está proponiendo y haciendo una obra diferente? Entonces, sí es un artista muy completo, ¿no? Nos falta hablar de la obra literaria, que dijimos, una buena cantidad de libros, pero cómo va a abordar, ¿no? La literatura. Desde ahí hay una forma de abordar, tiene ya un libro que él ha hablado mucho sobre este libro, sí, ¿no? El de la sabiduría de los chistes, ¿no? También a través de este contacto con este maestro japonés, maestro de Zen, pues son pequeñas historias en donde pues también en busca de la sanación o del trabajo psicológico, ¿no? de las personas antes de la psicomagia, que esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa completamente diferente. Entonces son fábulas, ¿no? Son como un texto similar a los de Esopo, en los que siempre tienen una moraleja al final. De esto trata este libro, de la sabiduría de los chistes. Y están divididos en filosofía zen, filosofía basada en la onda de Confucio, ¿no? Budista. Entonces, ese es de lo que va este libro. Sí, ha dado varias pláticas sobre este material, están en YouTube, se les recomendamos también. Es un conferencista también bastante prolífico y entrevistas, entonces hay bastante material que pueden ver de él sobre el trabajo de la sabiduría de los chistes y el tarot. Y fíjate que, digo, al principio, antes de que arrancáramos la charla, platicaba con Javier sobre, digo, yo no sé si hoy día la gente de edad de preparatoria, adolescentes o un poco más adultos, tengan conocimiento de Jodorowsky como escritor, ¿no? A lo mejor sí algunos en la onda de las artes plásticas y demás, pues lo conocen como artista, como cineasta, pero esta parte que él tiene en su onda iniciática, pues a mí por eso fue lo que me tiene, ¿no? Como su asidua lectora, porque él lo ve desde y es la manera también en la que yo lo veo, no estoy, es mi manera muy subjetiva, ¿no? Es mi opinión muy subjetiva, porque es una forma de encontrar al ser humano en relación con la naturaleza y en relación, obvio, con otro ser humano, ¿no? Entonces, eso es algo que él habla mucho. Precisamente también aquí en los Evangelios para Sanar, él habla sobre un despertar en comunidad, ¿no? Sobre que la humanidad necesita despertar nuevamente para podernos salvar, porque si no, o sea, esta declive no la vamos a parar, ¿no? O sea, necesitamos reencontrarnos con la naturaleza, con nosotros mismos, y de eso va también todo su texto, con ese punto que él siempre recalca, la iniciación, ¿no? O el despertar de la conciencia. Yo creo que esta parte de la búsqueda de una forma colectiva y fácil de solucionar problemas que se presentan en la vida, y sobre todo enfermedades muy prolongadas, es este esfuerzo que hace a través de la psicomagia. Primero con el tarot. Sí, y luego a partir de ahí va llegando a lo que él llamó, ¿no? Él lo bautizó así, la psicomagia, y luego la psicogenética, ¿no? Que es psicogenealogía, perdón, psicogenealogía, psicogenética, eso es de Piaget, ese es otro rollo. La psicogenealogía, para su información, pues les digo, hay varias charlas de él en internet de qué es, pero bueno, cómo va dando una serie de recetas, ¿no? Consejos. Dice, no, yo no sano a nadie, ¿no? El paciente o el consultante
Si hace lo que les puedo decir, entonces adelante. Puede que sea y que le resulte. Uh-huh. A mí me ha resultado, la gente con la que he platicado ha resultado. Entonces, un consejo de estos puede ayudar. Son parecido a su obra Pánico, parecido a su trabajo. Uh-huh. Son consejos a veces que pueden sonar un poco... pues a veces disparatados, a veces violentos, digo, sin llegar a la violencia física, sino es más bien como una catarsis a través de una representación de algo. Entonces yo podría hablar de una anécdota sobre un acto psicomágico de una amiga, ¿no? Me platica, oye, es que estoy ya hasta el copete, necesito poner las cortinas de mi casa y no hemos puesto las cortinas de mi casa, tenemos 1 año que nos mudamos y las cortinas no se han puesto. Entonces, esto ya está para divorcio, o sea, ya estoy así, de verdad, a un punto del divorcio. Yo decía, amiga, pues relájate, no, es que las cortinas para empezar costaron carísimas, costó mucho trabajo que me las hicieran, que me las entregaran, han sido un padecimiento para mí y mi marido no las pone. Y están ahí, ya tienen 1 año, ¿no? O sea, ya por Dios, o sea, esas cortinas ya estoy súper molesta, si no las pone, neta, ya divorcio. Digo, mira, vamos a pensar en algo positivo. ¿Qué diría Jodorowsky ahorita? Digo, mira, ¿sabes qué te diría Jodorowsky? Quema esas cortinas. ¿Quieres a tu marido? Quema las cortinas. O sea, son unas pinches cortinas, ¿no? Pasaron semanas, si no es que meses, muchos, y veo a mi amigo, el marido de esta chica. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? No, hombre, es que vengo, me salí de la casa. ¡Qué barbaridad! No sabes. Mi mujer está explotando. Y yo, pues, ¿qué pasó? No, pues es que quería que pusiera las cortinas, pero no, pues me salí, ya las iba yo a poner y me dijo, no, mejor quítate, las voy a quemar. No, pues ya mejor me salí de la casa, ya no sé en qué va a acabar aquello. Bueno, siguen casados, les puedo decir. ¿Y quemaron las cortinas? Pues hasta donde yo me quedé ese día ya no quise averiguar, pero ese es como él te enfrenta a tu preocupación, ¿no? O sea, cuando traes esas cargas de tu pasado, cargas emocionales, bueno, ¿qué es lo que te preocupa, no? No, pues, obviamente, ante cosas a veces realmente muy serias, como violaciones y pérdidas muy grandes, bueno, pues ahí sí, no podría yo decir nada en este momento, ¿no? O sea, habría que leerlo y enfrentarlo y estar con él, o sea, algo así de métodos, de cómo resolver actos tan graves, no podría yo decir, sí, consúltenlo a ojos ciegos, ¿no? Yo hablo sobre este tipo de situaciones, ¿no? De la vida diaria, y él tiene mucho esas pláticas, ¿no? De situaciones que se presentan de no consigo trabajo, o mi jefe, o sea, ese tipo de situaciones, ¿no? Es a lo que te enfrenta él con los actos psicomágicos. Y ya, bueno, en las conferencias que ha dado, pues sí ha pasado también a cosas muy graves, ¿no? Él mencionaba en una entrevista hace 5 o 6 años que lo habían consultado un poco para qué hacer con tantas muertes en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, cómo hacer un acto de sanación de la sociedad mexicana después de ese terrible sexenio de Calderón. Y bueno, no esperaban que viniera un sexenio como el que pasamos posteriormente, ¿no? Después de Calderón. No hubieran pensado que íbamos a estar peor. Y él dijo, bueno, es que no sé, o sea, ¿cómo puedo enfrentar a un acto de sanación a partir de la psicomagia para salvar o para curar a la sociedad? No sé, hicieron un monumento por ahí, pero fue lo que se le ocurrió, ¿no? Hacer un monumento a los muertos. Pero no sé si lo hicieron o no. Yo recuerdo también en una plática en el radio que decía también como acto de sanación ir a bailar encima de la tumba de ¿cómo se llama este señor de Televisa? Del Tigre Azcárraga. Ir a bailar encima de la tumba del Tigre Azcárraga. Yo agregaría unos más también, pero sí, entonces no quiero herir sus sensibilidades. De ese tipo de actos a los que invita, pueden leer su libro, Manual de Psicomagia. Sé que se ve al revés, pero pues bueno, no lo podemos poner así. Entonces, les invitamos a leer ese libro, tiene bastantes pasajes. Ahí sí ya hay bastantes, vamos a llamarle recetas, ¿no? De su trabajo dentro de la psicomagia. Y ahorita también que mencionabas esto de las recetas mencionadas ahí de tu amiga y de quemar las cortinas,
Recordaba una entrevista muy reciente que le hizo René Franco la última vez que vino a México, hace 2 años, Sí. ¿no? Aproximadamente, donde está con su hijo Adanovsky, ¿no? Sus hijos han seguido en parte de ese camino, Sí. todos son artistas. Adam vive en México, es músico. Y hay otro que también está, el que hace consultas de tarot, cobra Sí. muy barato, dicen que cobra 100 pesos, consultas de psicomagia y tarot, tiene su canal en YouTube también, ahorita me acuerdo del nombre. Pues es que era imposible no seguirlo, porque él tuvo a sus hijos mediante esa guía todo el tiempo. Les digo, vean ese documental de Las Dunas de Jodorowsky. Él, a su hijo, que iba a ser el protagonista, porque es la historia de si conocen la historia, igual David Lynch hizo ya una película, es de un viajero, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? El conocido arco dramático, conocido como el arco del viaje del héroe. Entonces, su hijo lo metió a estudiar jiu-jitsu, aprender no sé qué artes, ¿no? Un entrenamiento muy, muy profundo para hacer ese personaje, película que ya nunca se hizo, y trabajaron en eso como 5 años en ese proyecto. Entonces, pues sus hijos lo tenían que seguir, ¿no? Sí, en esa película, no, hace rato que mencionó esa película, Dalí iba a trabajar ahí. Sí, decía que era un proyecto muy ambicioso. Entonces, sí, los hijos lo siguieron y tienen su propia producción independiente, valiosa, pero bueno, ahorita el tema es Alejandro, ¿no? Bueno, dice Daniel que le gusta cuando alguien le pregunta que es el amor de mi vida, cuando le responde sí, si preguntas no lo es. Es cuando él dice en una entrevista que si va a poder consultar la consultante a través del tarot, si el hombre con el que se acaba de encontrar e iniciar una relación es el amor de su vida, y él le pregunta, si preguntas de esa manera, no lo es. Sí, el tarot no te va a dar esta respuesta. Eso es a lo que se refiere Daniel. Gracias, Daniel. Y además también el trabajo, se me fue. Lo que decía con este René Franco, cuando le preguntan sobre Dios, ¿no? Esta parte más teológica de decir, y dice, no, pregúntame sobre Dios. Y le dice, bueno, ¿dónde está Dios? ¿No? Y le dice, ¿sabes quién es Dios? Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Desde esta visión ya más holística, de todo, el todo está compuesto por todos entablamos una relación y todos nos podemos ayudar, así como todos nos podemos también pasar a fregar, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, esa es otra de las facetas. Muchos lo han tomado ahora también como un charlatán de superación personal, ¿no? Como si se hubiera incursionado en esa área. Entonces, sí saber, si no lo conocen, sí decirles que tiene esa faceta, pero está desde lo que bien les comentaba hace un momento Blanca, desde la idea de la psicomagia. Entonces, entren un poquito por ahí para conocer un poco más de lo que es. Sí, porque lo comparaban también con Pablo Coelho, ¿no? Entonces, es que es un bestseller, se ha convertido en un bestseller como Pablo Coelho, sus libros son ya de método, entonces ya perdió como que esa parte underground, ¿no? De que debería como se debería de calificar como auténtico, ¿no? Que lo como cerrado, como un rechazado y que no está, que no es como parte del gran público, ¿no? Entonces, eso también le ha sido criticado, pero bueno, eso es otra de las facetas que tiene. Y este libro, El Tesoro de la Sombra, que también es parte de lo que le ha editado Siruela, que es muy grande su trabajo con Siruela. Ahí son pequeños, ¿cómo se le puede decir? Cuentos cortos, en donde parece igual una serie de reflexiones, como una que él platica de que dice que a su hija le llega y le dice, oye, ya crece, ¿no? O
sea, ya madura, y se voltea y le dice a la hija, oye papá, achícate, ¿no? Entonces, estos son interesantes que cosas, nos deja ahí como que un Mira, poquito. y a mí ese es el que le traigo ganas, el maestro de las magas. El maestro de las magas. Aquí hay una plática con Leonora Carrington, bueno, porque él habló con, pues... Sale Pachita ahí, ¿no? Sí, las pláticas con Pachita, la maestra surrealista, que es con Leonora, un paso en el vacío. Se los recomendamos porque Pachita la bruja santa, miren, ¿ya? Se los recomendamos porque el trabajo de reseña que hace sobre estos personajes es desde la visión, obvio, de Alejandro, pero las viste de Maya. Y por eso se llama El Maestro y las Magas. Y más porque también, bueno, algo dentro de lo que habla Jodorowsky en sus textos, en su trabajo en general, es de esa unión hombre-mujer. O sea, él siempre habla de eso, o sea, debe de estar hombre-mujer. Así funciona la naturaleza, ¿no? No es un mundo hecho por hombres, ni un mundo reforzado por mujeres, no. O sea, él siempre habla del par, ¿no? Del par, y también, bueno, lo saca en el tarot está el papa y está la papisa, ¿no? Sí, él sí, o sea, siempre habla de eso, y por eso él hizo este libro de El Maestro y las Magas, sobre hablar también sobre mujeres iniciadas, ¿no? Entonces, creo que debe ser muy interesante. Yo no lo he leído, pero le traigo ganas a también. Sí, también tenemos por aquí otro que es muy recomendable, Cabaret Místico. Yo creo que tienen que sentarse a leerlo, un poco como con el de la sabiduría de los chistes. Al final tiene chistes para niños, chistes para adultos y algunos más, pero estos pasajes en donde refleja parte del encuentro que tiene en sus sesiones de consulta y a través de establecer una redacción de historias iniciáticas para poder ir también comprendiendo al ser humano en escenarios determinados. Entonces, bueno, es recomendable. Sí, sí es como que para un poquito de más tiempo, igual que el de Psicomagia, como para ponerse a pensar, para digerirlo, a reflexionar. A mí me pasó eso con los evangelios para sanar. Porque además son muchas, o sea, son texto muy chiquitito, y créanme, yo lo he leído como 4 veces y todas las 4 veces han sido distintas. Porque si estás abierto, igual como cuando ves una película, muchas veces siempre estás abierto a cierta información, unas y otras no. Entonces, hasta tengo anotaciones con diferentes colores, porque creo que estas son rojas y por ahí tengo unas negras, ¿no? De las veces que lo he leído y que pongo marcas, ¿no? Entonces, sí, lo he leído muchas veces y sí, es muy, 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 muy denso. Pero pues bueno, es de mis favoritos. Sí se necesita conocer un poquito el tarot para entender. Sí, y verlo sin prejuicios, también, o sea, muy abiertos. Ahorita como que está otra vez, pues no sé si decir de moda, o está así como que muy fashion la onda del tarot, pero esta visión está bastante interesante. Y como les digo, aparte lo ven con una Biblia, es como estar leyendo la Biblia y el tarot al mismo tiempo. Entonces es una visión muy, muy rica, muy nutrida de la información que podemos tener de nosotros como seres humanos, como sociedad, ¿no? Como alguien que ha dejado que hemos dejado nuestra historia y que nos basamos en libros, ¿no? En libros antiguos, ¿no? Cualquiera que sea nuestro origen. Sí, que son libros que contienen decálogos, normas de comportamiento social, y que también tienen su parte mística porque están dedicados o están construidos en función de una deidad. Entonces son libros santos. Y si, creo yo,
él plantea si la Biblia se puede leer a través del tarot o el tarot se puede leer a través de la Biblia, entonces tanto como lo pagano como lo no pagano puede fusionarse en este nuevo ser que le toca vivir o que nos toca vivir en este momento. Y otra cosa también yo creo que es importante de estos textos o de, pues no sé, incluso de leer a inteligencia emocional, a Goleman, ¿no? Sobre eso, porque lo vemos a nuestro alrededor, o sea, estamos viendo todos los días, estamos bombardeados ahorita con la noticia del momento de estas sectas que tenían Nexium, y el otro día aparte me mandan igual oye, te invito a un curso de coaching personal y que para que cambie tu vida, o sea, está alrededor y yo creo que sí, gran parte de la sociedad estamos tan deprimidos por la información que tenemos, que ya, pues, por eso estas grupos de gente hacen negocio con nuestras emociones por y eso, con los ¿no? problemas personales. En algún momento Alejandro Jodorowsky lo mencionó brevemente en una de las entrevistas que ha dado, pero ha sido visto también como un personaje que responde a una crisis de identidad debido a este proceso de globalización y de desarrollo económico que no va a la par del desarrollo intelectual y emocional del ser humano. Entonces, cuando hay una etapa pragmática, básicamente en una sociedad, una etapa muy pragmática, una etapa en la cual el ser humano se debe concentrar solamente en producir y en vivir a través de lo que produce, en vivir a través de lo que es, en donde el dinero es fundamental, lo material es fundamental. Entonces viene una contrapropuesta de la contracultura, viene una contrapropuesta para volverlo a la sensibilidad. Isaiah Berlin lo decía en estas etapas cíclicas del regreso del romanticismo. Entonces, esta época ha sido calificada un poco también por esta crisis en la identidad, crisis de las emociones, crisis en el desarrollo del ser humano, pero un desarrollo no solamente físico, sino también emotivo y de relación con los otros, ¿no? Un complejo mundo de relaciones, pero que no se concretan y que cada vez estamos más separados. Entonces, él viene en este boom, ¿no? Él es producto de un boom de los 60, de estas prácticas que se empezaron a masificar y a conocer en América, que muchas veces son traídas de Oriente. Son orientales. Y que otras de aquí de México, por eso se une mucho al chamanismo, a los brujos, que salen. Y ahora hay una etapa muy similar en donde él ha sido calificado como también uno de los personajes que responde desde una manera más comercial, porque lo califican como comercial, pero también artística, a darle respuesta al ser humano o tener una forma de dar respuestas en este contexto de crisis de la sociedad, de crisis emotiva sobre todo, y de una sociedad que también, pues, en el caso de México, pues hemos sufrido una violencia excesiva, ¿no? Porque no solamente esto es particular de México, hay una violencia que se ejerce de diferentes maneras. En el caso de México nos ha tocado, por desgracia, a partir del narcotráfico, pero bueno, es un poco también como se aprecia esta fase última de Jodorowsky, que se da los últimos 20 años de trabajo, ¿no? Que ha empezado a hacer desde su literatura, desde lo que hace con el arte, su pintura, su escultura, el cine, lo poco que ha hecho de cine, y lo que hace con los cómics, ¿no? Entonces, es también una respuesta. El arte, recuerden, siempre es una vanguardia que va a interpelar, pero que va a tratar de dar una respuesta a los movimientos que se están creando en la sociedad y a las transformaciones y a las debilidades y también a los problemas, ¿no? que tenemos como sociedad. Entonces, es un poco también como que hay que entender ahí en ese terreno Jodorowsky. Bien, ¿algo más, Blanca? Pues nada, que pues los que no lo conozcan es altamente recomendable, de verdad. Y yo platicaba con unos amigos la semana pasada, ¿no? De esta necesidad, a lo mejor es algo muy personal, ¿no? Como les digo yo, hablando siempre desde mi subjetividad, ¿no? A lo mejor es algo muy personal el tener esa necesidad de enfrentarme a esos
de tener esa necesidad de ampliar estas ideas, ¿no? Y yo lo veo alrededor en el cine, en lo que ves ahora en el cine. O sea, ya no encuentras algo que te deje o que te despierte la curiosidad sobre seguir aprendiendo o a ver, voy a ir a leer ese libro, ¿no? El desarrollo personal, el desarrollo de mi comunidad. O sea, la misma información que recibimos día a día por redes, por televisión, por toda la información que nos bombardea, pues yo creo que para mí no habla de una comunidad, ¿no? No habla de nada positivo. ¿No? O sea, es mantener a la máquina, mantener al sistema, mantener al capital, consume, y ahí está, y estamos atrapados. Yo creo que, digo, así a lo mejor es una locura lo que voy a decir, pero de las últimas imágenes que yo vi en cine, por ejemplo, que despertaron cierto o que tenían en sí este tipo de información, fue Matrix, y de ahí ya nada en absoluto. Ahora ya todos son series, todos son rappers, todo es, no sé, es muy mi opinión, ¿no? Entonces, sí recomendaría, bueno, pues si no lo han visto, abrirse un poco del prejuicio, ¿no? De que no es un bestseller, no es o sea, realmente tiene un trasfondo muy interesante por donde lo quieran ver, ¿no? El más amable a lo mejor es el del artista, ¿no? Sí, y no es cinegor. Sí, no. El cine sí hay agresión, sí, eso es un hecho, pero no es un cinegor, véanlo desde la parte creativa de lo que es la finalidad del arte, ya lo habíamos comentado, sí, interpelar. Exacto. Y ha sido alguien que ha estado en contacto o que estuvo en contacto con personajes súper importantes que ahora nosotros somos resultado de ese momento, ¿no? Los que estamos ahorita aquí somos resultado de ese momento, ¿no? Por ejemplo, uno de los padres del cine gore, Darío Argento, pues también creo que era compadre de Jodorowsky, sí, ¿no? Entonces, iba a las pláticas y a las charlas allá a París con André Breton, ¿no? Exactamente. Entonces, y bueno, pues Jodorowsky amenaza con vivir más de 100 años, porque así ha sido en su familia, ¿no? En su es familia, el acuerdo mental es que todos han vivido más de 100 años y él apenas va en 90, entonces así está. Sí, ¿no? Pues un saludo a Hugo que dice que con un mojito está viendo la charla. Pues mira, pues, aquí tenemos agüita de menta. No, es albahaca con sandía. Entonces, pues salud. Agüitas de la barra Primal. Hugo, que gracias a Primal que por cortesía del lugar, el espacio y el agua. Invitados, ya saben, siempre. Y Víctor Dávila, muchas gracias. Gracias, Víctor, nos pone aquí excelente charla, muchas gracias. Y bueno, pues ya la vamos a despedir. Pues si hay alguna pregunta, comentarios, los podemos responder vía mensaje. Y si no, pues a lo mejor repetimos y hacemos una charla de Jodorowsky solo de cine. Solo de cine, porque es muy rico, de verdad. Es mucho lo que está dejando como artista. Sí, es mucho lo que está dejando, ¿no? Este personaje. Si ustedes pueden ver ya fue recuperado, fue encontrado y fue, ¿cómo se llama? Cuando restaurado. La primer película o corto, porque no es tan corto, porque dura casi media hora, que hace como mimo, como si fuera una especie de cine mudo. ¿Trabajó con Marcel Marceau? Sí, estudió con Marcel Marceau, de quien dice que era un hombre muy limitado porque no se podía expresar más con palabras, ¿no? Se llama La Caverne, por aquí lo tenía apuntado, pero lo pueden ver, ese sí está en YouTube y dura 22 minutos, no es el Alejandro que ustedes ven de manera posterior en su trabajo de cine, pero lo pueden encontrar ahí. Sí, creo que se llama La Caverne, en francés, no sé cómo se pronuncia. Disculpen mi francés, no es muy bueno porque no estudié francés. ¿Qué será como la cravate. Entonces, bueno, puede ser que hagamos una charla. Dice Daniel, larga charla, Alejandro.
y otra charla sobre sus películas. Nos programamos, sí, para que estés con nosotros y platiquemos también de las películas. Daniel, pues bueno, nos despedimos, Blanquita. Sí, bueno, muchas gracias por venir a Primal. Síganos en redes y siempre bienvenidos. Y bueno, tenemos por ahí un evento próximamente el 22 de junio. Tacacá, viene a cocinar la artista Fernanda Barreto, comida brasileña, están invitadísimos. Pueden, ¿cómo buscan a Primal? ¿Están en Facebook? @Primal Studio, sí, y arroba Primal MX en Facebook. Nuestro internet, sí. Y entonces ahí ya se meten, ahí está, yo los he visto varias veces. Siempre bienvenidos, nos dice Primal, gracias, muchas gracias Primal de todo corazón por habernos prestado, por habernos asilado en este día, por habernos recibido. Por dejarnos hablar dejar de mostrar nuestros libros que tenemos atesorados. Y bueno, Dani, hasta San Luis, ¿estás? San Luis Potosí, cuídate mucho, un abrazo, Reina Roja, Víctor. Sí, muchas gracias Daniel por la invitación, la verdad fue un encuentro aparentemente fortuito, pero por algo nos encontramos cruzando una avenida en el centro y de ahí surgió esta fecha. Esta fecha que ya estaba programada de la plática, pensada, pero la fecha fue que surgió. Y bueno, pues yo espero por ahí también acompañarlos también en charla de libros, en algunas charlas. Han dado un poquito con demasiado trabajo, pero bueno, pronto, pues, a ver si soy más frecuente, porque sí he dejado de estar ahí con ustedes, pero bueno, pues muchas gracias también a Hugo, salud, a Luis, que estás por allá muy lejos en el norte. Y a los que nos vean diferidos, déjenos sus preguntas, sus mensajes. Yo creo que, no sé, salvo la mejor opinión de Daniel también o la tuya, a lo mejor pongo algunos links ahí de información sobre Jodorowsky, ¿no? Les decía sobre el documental de Dunas, sobre sus textos, ¿no? Estuve buscando, lo que pasa que me costó un poquito de trabajo acceder bien porque me pedía muchos plugins, pero incluso encontré el otro día en PDF este libro, ¿no? Para ver las hojas o algunos textos de las fábulas pánicas publicadas en el Heraldo. Entonces yo creo que lo podremos enriquecer con eso esta plática, poner links ahí en los comentarios. Entonces sus preguntas, comentarios siempre bienvenidos. Y por ahí nos daremos nuestro tiempecito para contestarlos. Exacto. Bueno, un abrazo fuerte. Buenas tardes. Bye. Del zar.